de Formación de Pioneros Latam. De formación, filósofo, especialista en gestión humana y magíster en gestión ambiental. Digamos que es una combinación que a veces me preguntan también, bueno, dice que es un filósofo en la parte de recursos humanos y trabajando los temas ambientales. Pues digamos que esa combinación pues me ha llevado también como a hacer algunas reflexiones sobre lo que son las competencias ambientales empresariales. Por si alguno está interesado, pues puede buscar ese tema así tal cual como está, competencias ambientales empresariales, y seguramente encontrará algunas reflexiones que hasta donde tengo entendido, pues somos pocos los que estamos trabajando pues en ese componente. He tenido la oportunidad de ser gerente de gestión humana en muchas organizaciones, y formación también y capacitación, igual como se mencionaba, docente universitario y consultor empresarial. Bien. Algo nuevo está pasando en la empresa. Algo nuevo está pasando significa que pues a todos nos tocó el 31 de diciembre, mientras nos dábamos los abrazos de cambio de año, no teníamos como mucha claridad de qué nos esperaba en este año 2020. Sin embargo, poco a poco, a medida que fueron pasando los días, comenzaron a llegar noticias de Oriente, y unas noticias que nos parecían como muy lejanas, pero que poco a poco comenzaron pues como a poblar todo el planeta. Luego Italia, España, Francia, Gran Bretaña, y comenzó en América también. Todos los países pues comenzamos pues como a revisar, y seguramente pues desde la parte gubernamental, la parte privada, todos los sectores comenzaron pues a trabajar en distintos temas. Pero claro, ya pasaron 3 meses, pues no voy a hablar pues de todas las cosas que se hicieron, sino más bien de lo que se ha llamado ahora el desconfinamiento, que está pasando. Pues sé que en Nicaragua y sé que en todos los países pues de América Latina y en Europa, por supuesto, ustedes lo leen todos los días. Y en nuestras organizaciones, ¿qué pasó en nuestras empresas? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo abordamos? Con unos principios fundamentales. Uno, lo que es salvar y proteger la vida de los ciudadanos, porque digamos que ese es como el foco fundamental, a pesar de todo lo que nosotros escuchamos todos los días a favor, en contra, respecto de todo de este virus. Recuperar la economía nacional, por supuesto, disminuir los impactos negativos para empresarios y mantener el empleo. No sé cómo estará en este momento en sus organizaciones, pero por ejemplo en el caso de Colombia, de Perú, Chile, eh, hay muchas organizaciones que pues después de todo esto que pasó, pues simplemente han tenido que cerrar, otros han tenido que recibir subsidios y ayudas, y otros están trabajando. Unas pocas, pues obviamente de algunos sectores, han logrado pues mantenerse, incluso crecer un poco también, y todo lo que tiene que ver con la industria digital. Y establecer pues todo lo que tiene que ver los mecanismos para lo que se ha llamado la nueva normalidad. Una nueva normalidad que cada uno de nosotros conoce ya más o menos en qué significa, pero pues obviamente hablaremos sobre esto aquí. Y es lo que tiene que ver con las medidas de protección y bioseguridad. Algunos somos, digo yo, porque nos interesa mucho más como la parte estadística, el dato, saber la tendencia, si crece, cuánto crece, que si llegó al pico, que la curva. Pero finalmente esto es lo que hay que tener, autocuidado. La responsabilidad pues es individual, y no es solamente el cuidarnos a nosotros, sino el cuidar a las personas que están con nosotros. El tema del distanciamiento social, que ahora ya no le dicen distanciamiento social, sino distanciamiento físico, porque finalmente uno no se distancia de las personas, sino que físicamente conserva pues unas medidas para evitar el contagio. El aforo del 35%, que a nivel internacional ha sido aceptado también para el transporte público, etc. Y una gran discusión respecto de lo que es volver a la oficina y volver a los colegios, a las escuelas, a las aulas, sobre la alternancia. Ese término alternancia pues ha ido ganando también cada día más relevancia, y es saber quiénes van, quiénes no van. Y por supuesto los padres de familia, esto en muchos países el tema está realmente en plena discusión, y es si los papás envían o no envían a sus hijos al colegio durante el segundo semestre. ¿Qué va a pasar y cómo se va a manejar? Los ministerios de educación y las autoridades como tal, pues obviamente están armando pues todos los protocolos y todo lo que corresponde respecto a esto, pero en la oficina nos corresponde a nosotros, gerentes de recursos humanos, a los dueños de compañía, a los responsables de las áreas,
de entender realmente, bueno, cómo es el manejo que se va a dar, no simplemente pues con el tema del autocuidado, lavado de manos, etcétera, sino también con lo demás. Ok, dicho esto, este es el contexto pues sobre el cual pues, nos movemos, viene el primer tema y es teletrabajo y el engagement. Resulta que más o menos bueno, el 11 de marzo, el 11 de marzo de este año, la OMS declaró pandemia el COVID-19. Antes era una epidemia. Cuando ya llegaron a 114 países con contagio, entonces dijeron, no, esto ya no es una epidemia, es una pandemia. A partir del 16, el 18, muchos países entraron en cuarentena, en aislamientos voluntarios, aislamientos obligatorios. Se comenzaron a tomar medidas, en algunos países mucho más radicales, en otros no tanto. Pero lo que sí fue cierto es que muchísima gente se fue a teletrabajo. Pues no a teletrabajo, se fue para la casa. Las empresas les mandaron a la casa y les dijeron tienen que hacer home office o trabajo en casa. Y el trabajo en casa, pues digamos que tiene una diferencia con el teletrabajo. Lo quiero mencionar porque el teletrabajo como tal, pues es algo que es un acuerdo de voluntades. Como acuerdo de voluntades es algo que está normado y si está normado debe estar en el reglamento interno de trabajo y en el reglamento interno de trabajo y en el código sustantivo y debe estar en la ley laboral, todo lo que regula lo que significa trabajar desde casa con apoyos tecnológicos y de acuerdo pues a lo que cada país ha ido mencionando. En otras conferencias he mencionado como, por ejemplo, el teletrabajo pues es una ley de la República en varios países y en otros pues digamos que apenas se está comenzando pues como a estructurar y a decir cómo funcionaría. En razón a lo que es lo que tiene que ver con equipos tecnológicos, la comunicación, el seguimiento que se hace, ya lo veremos ahora más adelante. Y luego viene lo que es el tema del trabajo en casa. Sí, doña Gloria, yo lo sé, lo averigüé, que no está normado, o sea, no es ley de la República, pero entiendo que también pues hay algunas cosas que sí se están haciendo ya en, en temas de hacer que las personas cada día vayan fortaleciendo este tema. Y luego el tema de trabajo en casa tiene dos condiciones. Y esto es muy importante también si ustedes como empresarios y desde sus compañías están trabajando el asunto. Es que se trata de una actividad transitoria y ocasional. Transitorio significa que usted sabe que es algo que se va a hacer, pero no es teletrabajo, porque el teletrabajador tiene unos convenios y uno sabe si es teletrabajador permanente, medio tiempo, ocasional, etc. Eso es lo de la transitoriedad. Y lo ocasional significa que usted puede enviar a su trabajador porque por esta emergencia pues había que hacerlo, pero pues llega un momento en que no. Ahora, nos referimos especialmente a todos aquellos que tienen que ver con call center, administrativos, directivos y todos los manejos que sí se pueden hacer desde la casa. Obviamente hay muchos trabajos que tiene que ir el trabajador físicamente pues al sitio de la operación y por eso están todos lo que hablábamos hace un momento de los cuidados de bioseguridad. Muy bien. Por eso ni es lo mismo ni es igual que el trabajo en casa. Es un concepto que viene de hace más de 10 años y seguramente ustedes también en sus compañías lo han usado. Lo han usado, ¿por qué? Porque pues es cuando el jefe le dice al trabajador, le dice, ¿sabes qué? Para que puedas terminar tu informe, quédate en tu casa. O el mismo trabajador le dice, mire, es que aquí yo no me puedo concentrar, yo necesito estar en mi casa haciendo esto. Entonces, listo, tiene permiso por la mañana, por la tarde. Pero eso se llama home office. Voy simplemente a dar como, lo sé y me lo han mencionado, pues como en Nicaragua, digamos, la ley como tal no está formalizada, pero sí es importante entender que cuál es la responsabilidad que le cae al empresario si el trabajador se accidenta en la casa. ¿Qué responsabilidad le cae al empresario si aparece una enfermedad ocupacional, producto de quizá una mala posición? Digamos que cuando hablamos de teletrabajo estamos hablando de ciertas cosas que se mantienen allí
como por ejemplo la parte de la ergonomía, iluminación, ventilación, etcétera, y el mismo sitio donde el teletrabajador está. O sea, no es trabajar desde la cama, desde la mesa del comedor, sino encontrar un espacio en donde realmente pueda desarrollar esa tarea. Por eso aparece en las organizaciones una cosa que se llama el comité de teletrabajo. Ese comité de teletrabajo, pues, digo yo, independientemente, pues quizá de la parte normativa, pero si es la intención y el deseo de la empresa de enviar a las personas y formalizarles que por lo menos por un tiempo largo, si van a trabajar desde su casa, puedan estar los representantes de gestión humana. ¿Por qué? Pues ellos tienen una tarea muy importante que ya enseguida se las voy a mencionar. Esa tarea es el de poder asegurar quiénes son las personas que sí se van a teletrabajo, quiénes no se van a teletrabajo y por qué razón. Todas las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo, es decir, asegurar que estas personas van a estar en un sitio, yo no digo que cómodo, pero por lo menos que tenga un pequeño espacio en donde se pueda garantizar lo que hablábamos ahorita de la ergonomía, iluminación, etcétera. El componente jurídico, perdón, tecnología. La parte de tecnología es fundamental porque es que es la conectividad. La compañía seguramente le da el computador, le entrega el celular, le entrega los medios de comunicaciones. Pero si hay señal, si hay ancho de banda, si funcionan pues, los mecanismos de conectividad, etc. Entonces, los responsables de tecnología son los que hacen este componente. El tema jurídico, por supuesto que son la firma de los otros SIS, es decir, asegurar que las personas realmente que se van a ir a teletrabajo, pues firman un otro sí a su contrato en donde acepta que hubo un mutuo acuerdo para poder hacer este ejercicio. Y por supuesto los financieros, que son los que deben decir, me sale más barato que la persona se quede en su casa o traerlo o tenerlo definitivamente aquí en la oficina. Ese es otro componente. Entonces, no se olviden pues del comité de teletrabajo como un elemento importante. Dentro de las fases para implementar teletrabajo, no hablo de trabajo en casa porque como vimos es transitorio y ocasional, pero muy seguramente, y hablo a nivel mundial, esto ya lo he visto en artículos de Europa y de Estados Unidos también y de otros países, muchos jefes que quizá antes eran renuentes, resistentes, no creían en el teletrabajo, después de 3 meses, pues han visto que efectivamente sí se puede pasar de trabajo en casa a teletrabajo. Muchos han sentido incluso que son más productivos cuando están en la casa que cuando están en la oficina. Otros han sentido, bueno, otros sienten que han trabajado más, ¿no? O que están trabajando más. Algunos jefes, y esto es muy importante, algunos jefes como no tienen esa posibilidad de estar totalmente las 8, las 10 horas, pues permanentemente mirando a sus trabajadores, les entra un poco de nervio, entonces permanentemente les están dando por WhatsApp, por correo electrónico, por Zoom, pues por videoconferencias. Eso es importante normalizarlo. Es decir, nosotros como responsables de gestión humana o responsables de la organización, debemos decirle a los jefes que hay que hacer un proceso para poder generar un acompañamiento adecuado a todas las personas que están en teletrabajo. Lo primero es establecer el diagnóstico, es decir, a quién sí puedo enviar y a quién no puedo enviar a teletrabajo. Cuáles son las capacidades que tiene la organización. Luego, hacer, por supuesto, todo el proceso de capacitación. ¿Bien? Todo el proceso de capacitación respecto a temas como liderazgo, supervisión, toma de decisiones, trabajo en equipo, etc. Que nos permitan, pues por supuesto, darle sostenibilidad. ¿Qué significa dar sostenibilidad? Esto es bien importante y es que podamos tener claridad en temas de coordinación, coaching, mentoring hacia las personas que son parte de nuestros equipos. Entonces nosotros sentíamos que estábamos ahí físicamente y de golpe ahora nos conectamos únicamente por alguno de los programas. Entonces eso podría generar incluso que algunos comiencen a perder identidad corporativa, que otros ya no se sientan parte de la empresa, que no se trabajen los tiempos adecuados, etc. Entonces es importante como ir llevando esta ruta de trabajo. Bien. Los factores entonces tienen que ver con sensibilización, clima y cultura, procesos,
tecnología y factor humano. No me detengo en esto porque obviamente ya lo mencioné ahorita cuando hablamos del comité de teletrabajo, pero pues es importante. Igual esta presentación se la vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes para que la tenga y pueda pues como revisar estos componentes. Y en el acompañamiento es hacia el compromiso organizacional. Cuando nosotros hablamos del compromiso, acuérdense que el compromiso es una relación en doble vía. Uno no puede hablar de que la persona se compromete con la empresa o que la empresa se compromete con el trabajador. No, es que es en doble vía, ¿de acuerdo? Ambos están comprometidos. Y más en este momento, cuando hablamos de esto, pues obviamente los líderes deben aprender a hacer coaching y generar confianza con su equipo de trabajo. Con los teletrabajadores, pues el mentoring, es decir, que ellos puedan entender cómo seguir haciendo su trabajo y los sistemas de control y reporte. Esto es bien importante porque trabajamos por objetivos, sí, y cuáles son los indicadores, cómo los estamos midiendo y cómo los estamos entregando. Porque acuérdense ustedes que la palabra desempeño tiene 3 componentes: gestión, resultado y relación. Y finalmente, pues a los equipos, lo que es el empoderamiento, es decir, dejarlos hacer lo que ellos saben hacer, ¿ok? Y el empowerment y generar identidad, por supuesto, también. Muy bien. Finalmente, pues obviamente esto es simplemente una pequeña reflexión también por cuestiones de tiempo, pues no nos podemos extender, pero si ustedes tienen personas trabajando en sus casas, si tienen personas que están, pues obviamente ya 2 meses, 3 meses, etcétera, de todas maneras, pásenle esta hojita o pásenle estas pistas o refuércenselas. 1, definir una disciplina de horarios para despertar. 2, desayunar sanamente, esto es importante, ponerse ropa cómoda, definir un espacio, ya lo veíamos ahorita, informar a las personas con quienes vive, pues que se va a trabajar, entonces es un tiempo en el cual va a estar trabajando para que no le molesten, no le interrumpan, etc. Y elaborar una lista de actividades y resultados del día en su agenda personal, organizando el horario de trabajo que incluya pausas y descansos. Esto es bien importante, porque a veces nos concentramos tanto y, como decían algunos, trabajamos más en la casa que cuando estábamos en la oficina, pero es precisamente por esto, por definir los horarios. Y al finalizar, pues hacer alguna actividad de relajamiento. Muy bien, pues eso era lo que quería comentarles sobre el tema de teletrabajo. Voy a dejar 2 minutos aquí por si, exactamente, gracias. Por si tienen pues alguna pregunta o algún comentario, alguna cosa, lo pueden hacer a través del chat, por favor, antes de avanzar al segundo punto. ¿Algún comentario? Vale, listo. Sí, yo igual sigo conversando, pero digo por si acaso hubiese alguna cosa, pues así que se les hubiera. Y a doña Gloria, muchas gracias por su participación, eh, que ha estado pues muy atenta también aquí pues en sus comentarios. Ricardo dice: el teletrabajo siempre tiene que ser a remoto. Normalmente el teletrabajo se organiza para que se haga fuera de las instalaciones de la oficina. Entonces, recuerden que, pues, o sea, hay distintos tipos de teletrabajo: teletrabajo a tiempo completo, teletrabajo a tiempo parcial. Entonces, algunas organizaciones dicen sí, y esto con la alternancia va a ser muy importante, pónganle cuidado, porque usted va a trabajar lunes y martes en su casa, miércoles viene a la oficina, miércoles y viernes viene a la oficina y el jueves vuelve a su casa, por ejemplo. Otros pues van a estar los 5 días en su casa y otros pues cambiarán de horario. Por eso el jurídico es muy importante, porque es la parte pues de normalizarlo a través del otro sí en el contrato. ¿Qué opciones actualmente que queden normalizadas en el Código de Trabajo? ¿Qué avances tenemos en el tema? Ok, no sé si me lo preguntan, pues desde la parte de Nicaragua yo no tengo pues mayor información gubernamental del tema, pero pues sabemos que seguramente pues muy pronto, y a propósito de esto, seguramente esto irá a avanzar y se tomarán pues las decisiones que correspondan. En otros países como Colombia, pues desde el 2012 ya viene el tema normalizado, otros incluso como Chile apenas hasta 20 de marzo de este año, en Ecuador en el 2016, etcétera. Bien. Bueno,
Muchas gracias, Ricardo. Qué pena no haberte podido... no, mentira, fue Flores, M. Flores. No haberte podido responder concretamente todo lo que preguntaste. Pasemos al segundo punto. Cuando nosotros hablamos del talento humano, pues obviamente hay un componente muy importante que se llama planeación de recursos humanos. Y para llamarlo planeación de recursos es ¿cuáles son las personas que nuestra organización necesita? Esa es como la pregunta clave. ¿Cuáles son las personas que nuestra organización necesita hoy? ¿Y qué persona necesita en términos de perfil comportamental y de perfil académico y de perfil laboral? Entonces, cuando establecemos el perfil, esos desafíos me dicen que mi industria o mi empresa, si es una empresa de servicios, si es un banco, si es una ferretería, un almacén, depende, hacia el área de talento, ¿qué tipo de talento tengo que traer? No solamente personas con buenas competencias, eso es un factor, sino también me dice, bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos nosotros que atender hoy desde el talento? Y concretamente, pues hablemos de la industria 4.0. La industria 4.0 nos va a mencionar más o menos lo siguiente, y es entender que esto nació, bueno, y de una vez les dejo, hablamos de orígenes de la industria 4.0, pero en el Japón ya se está hablando de sociedad 5.0, para que lo apunten por favor y de pronto lo buscan y dicen, bueno, que sí lo mencionamos. Industria 4.0 nació en Alemania en el año 2011. Y Sociedad 5.0 pues está trabajando apenas en el Japón y están comenzando pues, a hacer como los primeros desarrollos conceptuales del tema. La revolución industrial 4.0 es un concepto que, como les decía, nació en la Feria de Hannover en el año 2011, en un stand en donde realmente, desde el punto de vista de industria, dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, preguntémonos, todos los que están asistentes a esta reunión, ¿cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar de Industria 4.0? Entonces, y yo les aseguro que no hace más de 3 o 4 años, los más avanzados seguramente pues 5 años, pero en el 2013 se presentan como los primeros documentos y solamente hasta el 2016 se hace la formalización de lo que se va a llamar Revolución Industrial 4.0 con todo lo que eso significa. Aquí voy a mencionar simplemente algunos aspectos que obviamente desde el área de talento humano es lo que nos compete también para tener claridad. Y obviamente pues las personas responsables de las áreas de operaciones. Voy a tomar una definición de Alejandro Gardella, quien nos dice, la cuarta revolución industrial ha sido definida como la tendencia actual de automatización e intercambio de datos en ámbitos industriales, que incluye sistemas ciberfísicos, la Internet de las Cosas y la computación en la nube, lo que está dando lugar a fábricas inteligentes en la que diferentes máquinas se comunican y cooperan entre sí con mínima intervención humana. Aquí el centro de esta reflexión o de esta definición tiene que ver con la capacidad que tienen las máquinas de comunicarse entre sí. Es decir, antiguamente, ya lo veremos, en la tercera revolución industrial nosotros programábamos a la persona para que pudiese comunicar algo, pudiese hacer algo, etc. En la cuarta revolución industrial lo que nos está diciendo es que las máquinas se comunican entre sí y por supuesto también con los humanos. Esto apenas está comenzando. Esto apenas se está desarrollando porque muchas de las decisiones incluso ya ni siquiera las vamos a tomar nosotros, sino que las máquinas nos van a decir, mire, esto es lo que hay que hacer. O como veíamos también, pues en algún momento, la importancia de entender cómo se da este salto de entre la 3 y la 4. Pero veamos pues las 4 revoluciones industriales, porque cuando hablamos de Revolución Industrial 4.0, la primera pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las otras 3? La primera revolución industrial, 1784, cuando viene todo el tema de la mecanización, las máquinas de vapor, los telares. La segunda revolución industrial, 1870, la producción en masa. Pero quizá lo que marcó definitivamente el rol en la segunda revolución industrial es el tema de la energía eléctrica. Y luego, casi 100 años después, aparece la revolución industrial 3.0, en donde ya aparece el uso de la electrónica, la informática, la automatización, los PC,
los software, los mini componentes, etc. Ese es quizá el mundo que en general nosotros conocemos. Ese es en general lo que nosotros vemos todos los días en muchas de nuestras organizaciones. Es decir, software, plataformas, robustos o no robustos, formas de automatizar, etc. Y pues obviamente unas cosas que quienes tenemos un poquito más de años nos tocó todo ese proceso. Vimos cómo nació la Internet, vimos cómo nacieron los correos electrónicos, los buscadores, las hojas electrónicas, etcétera, hasta las redes sociales, o sea, todo lo que nosotros vemos el día de hoy. Pero la revolución industrial 4.0 pues tiene ya estos componentes que hablábamos de sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, y a partir del 2011 en adelante. Es decir, que apenas en muchas de nuestras compañías, pues quizá lo tenemos claro, tenemos el concepto, y es quizá posible que ya tengamos algunos elementos. Antes de pasar propiamente a lo que es la revolución industrial 4.0 y su impacto para las áreas de talento humano, la primera pregunta es, ¿esto nos va a dejar sin empleo? Porque es que ahora las máquinas ya hacen todo, las máquinas van a hacer todo y nosotros vamos a estar sobrando en las compañías. Pues digamos que ese es el temor que en cada una de las revoluciones se dio, desde la primera revolución industrial hasta esta cuarta revolución. Es decir, ¿se perdieron empleos? Pues la evidencia dice, por lo menos en las tres primeras, que no, que al contrario, se crearon más empleos, porque comienzan a aparecer en cada una de las revoluciones la urgencia y la necesidad de encontrar personas que atiendan pues, distintos componentes de este proceso. Se construyeron nuevas maneras de vincularse a la compañía, de hacer cosas. Se mantuvieron muchos empleos, llegaron nuevos negocios, lógico, ¿no? O sea, ¿quién en 1990, por decir algo, se imaginaba todo lo que hoy está pasando en términos de tecnología y la vinculación de muchísimas personas respecto a los negocios que van apareciendo y que van surgiendo? Y van apareciendo pues nuevas profesiones. En ese sentido, cuando hablamos de la revolución industrial 4.0, pues debemos tener en cuenta básicamente pues estos componentes de los cuales pues para nosotros no es mayormente desconocido. Desde la parte de la robotización, en donde muy seguramente en pocos años vamos a tener en nuestras empresas, en nuestras oficinas, en nuestras industrias, ya una interconexión con el mundo robotizado. No con el robot que hace lo que yo le programé, sino con el robot que sabe cuál es la tarea que tiene que hacer. De hecho, tenemos ya en procesos de selección, de reclutamiento y todo, pues muchos robots que son los que manejan casi que el proceso. Y además ocurre una cosa bien interesante, que en muchas ocasiones nosotros hablamos con un robot y no nos damos cuenta que es un robot el que nos atendió. No sé si les ha pasado alguna vez, pero eso es lo que está ocurriendo. Los temas de las simulaciones por supuesto, pues de estadísticas, de datos para poder sacar proyecciones de lo que podría llegar a ocurrir, sistemas de integración, el Internet de las cosas. Esto del Internet de las cosas es bien importante, porque todos los días nosotros vemos que le vamos cediendo casi que algunas decisiones y algunas autonomías también a las cosas. Las programamos, entonces programamos para que el televisor se prenda a tal hora, la nevera mantenga tal temperatura, la alarma de la casa se prenda, se apague, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que están alrededor de lo que se llama el Internet de las cosas. El manejo que nosotros tenemos desde los móviles, por ejemplo, es un buen ejemplo. Todos los temas de ciberseguridad y el tema de la nube. Hoy en día, pues de hecho, las compañías ya no necesitan tener una plataforma robusta, un hosting, unos grandes equipos, porque todo lo tienen ya contratado pues con empresas que están en la nube con una gran capacidad también de almacenamiento de datos. El tema de la realidad aumentada, que seguramente lo hemos visto, lo conocemos y nos apoya y nos ayuda para hacer y simular también posibilidad de cosas en nuestras organizaciones. Y por supuesto el Big Data, que sin eso pues realmente no podríamos nosotros generar también posibilidades de toma de decisiones respecto a esta gestión. Entonces viene una pregunta para todos nosotros. ¿Estamos hablando de transición o de adaptación?
Y tenemos personas que llevan muchos años en la empresa, tenemos también personas recién llegadas, y qué es lo que ha pasado y qué va a pasar con lo que las personas hacen en la medida que nosotros comencemos a incorporar toda esta nueva manera de entender la organización. Transición o adaptación. Ya te respondo, Gloria. Algunos impactos, pues obviamente tienes mayor y mejor soporte a las decisiones que nosotros tomamos. Automatización de tareas riesgosas o insalubres. Esto es fundamental porque esto ha ayudado a salvar muchas vidas, especialmente de los especialistas, ¿ve? Sobre todo, pues cuando tienen que ir pues como a zonas de alto riesgo y de alto peligro. Decisiones inteligentes hechas por máquinas. Eso ya está. Trabajo humano migrando obviamente a tareas más estratégicas y creativas, y necesidad de reentrenar a los empleados. Esta es una decisión fundamental. Por eso, un primer desafío es todos los que tienen que ver con talento humano, no me refiero al área, sino a los jefes, a los gerentes y a los directores, deberían reunirse y pensar en 3 años qué tipo de personas necesita esta organización, así como estamos. Y queremos quedarnos con las mismas personas, ¿qué entrenamiento debemos darles? ¿Qué formación debemos hacer con ellos? ¿Ven? Y cuáles van a ser los cambios en los modelos de empleo y contratación. Y no me digan nada porque ahorita con todo esto que está ocurriendo, esto va a pasar. Va a haber cambios en los modelos de empleo y cambios en los modelos de contratación. De contrataciones indefinidas a contrataciones por horas, y seguramente estos modelos van a darnos otras cosas. Y van a emerger pues nuevas profesiones. ¿Ven? Nuevas profesiones. Ok. Diseñadores de aplicaciones, nanotecnología, especialistas en la nube, etc. Bien, este desafío, entonces, nos va a hacer enfrentar probablemente es el tema de la adaptación personal a este nuevo mundo, al nuevo mundo ciberfísico, que todavía no lo entendemos y no lo comprendemos, pero pues hay algunas destrezas que son importantes tenerlas. Como por ejemplo, la capacidad de resolver problemas, pensamiento crítico, creatividad, manejo de personas, coordinación, inteligencia emocional, capacidad para evaluar y toma de decisiones rápidas, actitud de servicio, capacidad negociadora y flexibilidad mental. Claro. Alguien me decía, José Manuel, pero ahí, ¿qué hay de nuevo? O sea, ¿qué hay de nuevo con los skills que tenemos hoy en día? Y claro que no, pero es cómo los logramos adaptar y hacer que sean más parte de este nuevo modelo de interpretación de la organización. Y los 6 aspectos básicos de la industria 4.0, como es la conexión, la computación en la nube, modelo cyber, definición y correlación, comunidad, colaboración, intercambio y personalización. Muy bien. Finalmente, porque pues obviamente, como les digo, pues sobre cada uno de estos temas uno podría hacer una presentación mucho más larga y robusta, pero pues digamos simplemente para que lo tengamos en cuenta. Pregunta, ¿a qué se dedica nuestra organización? ¿A qué se dedica mi empresa? Y de 1 a 10, ¿la revolución 4.0 ya llegó o cuánto tiempo se demora en llegar? ¿Qué hemos implementado? ¿Estamos implementando ya algunas cosas? Por ejemplo, en nuestros servicios y modelo de negocio, ¿ya tenemos algo de 4.0? En temas de productividad y seguridad, a nivel tecnológico, no es simplemente que ya compramos más aparatos, más software, sino realmente en el modelo conceptual cómo lo vamos. La seguridad de la maquinaria, los ciclos de vida de productos, la cadena de valor de la industria, educación y habilidades de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta bien interesante para todos los que trabajan en las áreas de formación, capacitación y desarrollo, y es cómo estamos incorporando en nuestros procesos de capacitación no solamente el uso de las herramientas que nos ofrecen pues, las grandes plataformas, sino también cómo le damos, cuál es la diferencia entre una capacitación 3.0 y una capacitación 4.0 para nuestra organización. ¿Ve? ¿Cómo lo estamos manejando? Y en el ámbito socioeconómico también. Bueno, muy bien. Entonces, con eso, pues finalizo este pedacito
Un minuto también por si hay alguna pregunta. Entonces, pues le vemos. Gloria, ese tema de los robots, pues seguramente que sí, o sea, porque eso va a ser una normativa, lo tienen que normar y lo va a normar cada país, lo va a normar los ministerios de trabajo, los ministerios de las TIC, ellos normalmente pues se van uniendo. Y pues yo exactamente no te podría decir si van a pagar y cuánto y por qué es esto, ¿ves? Pero bien. Bueno, no sé si no hay nada, avanzamos. Bien, en el impacto de las generaciones en la productividad. Aquí hay un elemento muy importante también en esta reflexión y es ¿qué edad tienen las personas que trabajan en nuestras empresas? Pregunto a los de recursos humanos, me imagino que hay un grupo importante. Y asumo que lo tienen. No es tanto verificar cuánto es el nivel de rotación que tenemos en la organización, el nivel de retención, sino también saber el nivel de las generaciones. Es decir, por grupos de edades, cuántas personas tenemos y por grupos de edades, cuál es el tiempo que tienen en la organización. Y por grupos de edades, qué cargos ocupan. Entonces aquí vemos sorprendentemente también que comenzamos a ver en nuestras empresas jóvenes, muy jóvenes, pero muy bien preparados, que están ocupando cargos de alta dirección. Y personas que pronto ya somos mayores y estamos en otros cargos. Pero pues tampoco tenemos como la expectativa pues como de haber querido llegar allá. Y en términos también de competitividad, de productividad de la organización y cómo tenemos nosotros o no tenemos una estrategia para manejar las generaciones que están en nuestras empresas. Una cosa muy rápida, simplemente como para poderlo ver, es una palabra que se llama el sincretismo generacional. Sobre el sincretismo generacional, hay unas pistas para orientar la productividad de las nuevas generaciones. Entonces, yo tengo un pequeño escrito que si quieren después yo se los hago llegar también ahí. Les espero a mí que me acuerde de todas las promesas que estoy haciendo. Es una pequeña reflexión y se llama así, sincretismo generacional. Todos los días en las organizaciones se encuentran personas de distintas edades y se logra compartir y se logra generar un equipo y el equipo es el que genera la sinergia para alcanzar los resultados. En ese sentido, es importante, pues por lo menos démosle una revisada así muy veloz a lo que son las distintas generaciones, como la generación del silencio, recuerdan ustedes, de 1922 a 1948, los baby boomers del 46 al 64, la generación X del 65 al 80, los millennials del 81 al 93, la Z del 94 al 2010 y el alfa del 2010 y que no han nacido hasta el 25. No me detengo a leer estas caracterizaciones porque primero creo que ya ustedes más o menos las han revisado y si no, pues igual ahí les van a encontrar. Pero sí es importante saber que cada una de estas generaciones tiene una caracterización propia. Algunos se parecen y las generaciones no necesariamente son de la misma corte, o sea, los más antiguos, los menos antiguos, los que nacieron en el 81 es distinto a los que nacieron en el 93. Los del 81 ya se parecen más a la generación anterior y los del 93 se parecen más a la generación Z también. Entonces, digamos que eso va ajustándose, pero es importante poder entender cada uno de nosotros qué estamos haciendo con estos grupos de personas en nuestra organización en términos de retención. Esa es la palabra. Recuerden ustedes, el área de talento humano tiene 3 responsabilidades fundamentales: atraer, retener y desarrollar el mejor talento. Esas son las tres tareas fundamentales de un gerente de recursos humanos. Bueno, obviamente de la gerencia general también. Atraer significa qué tiene que hacer esta compañía para que todas las personas talentosas quieran venir a trabajar con nosotros. En términos de compensación, en términos de bienestar, de clima, de cultura, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Retención. ¿Cuáles son nuestras estrategias para que nuestros talentos no se vayan? Porque ustedes saben que los talentos se van. Y pues hay otros que quizá no se van, pero pues, ¿qué estamos haciendo? Acuérdense, hoy hablamos de salario emocional, felicidad en el trabajo, etcétera, ¿no?
Y cómo logramos diferenciar también frente a cada una de estas los términos de desarrollo, que es la tercera. Es decir, cómo logramos nosotros planes de sucesión, planes de carrera y mapas de talento que nos permitan fortalecer a las personas en la organización. Muy bien. En ese sentido, estas franjas generacionales, yo pues se las envío, ustedes las miran. Quizá tenemos personas de 75 años en nuestra empresa, no lo sé, quizá el dueño, quizá alguno de los socios, pero eso determina también parte de la cultura en la empresa. Los baby boomers, bueno, quizá hasta 56, 57, 58 tenemos estos muchachos ahí todavía en la empresa, ¿no? La generación perdida con la generación X, entre los 55 y los 40, los millennials, que yo creo que es la mayoría de los que están aquí escuchando el día de hoy, y la generación Z. Pues obviamente es de los nativos digitales y quienes no somos nativos, sino que nos tocó aprender. Entonces, aquí hay una serie de caracterizaciones que pueden coincidir, puede que no coincidan, puede que por lo menos nos dan pues como una pista de qué es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra organización para que cada una de estas generaciones entienda que la empresa es un medio para su realización personal, pero a la vez que debe hacer una contribución significativa y diferencial en el trabajo que hace. No quiero terminar esta parte sin hablar sobre una generación que a veces dejamos por fuera, es la generación E. Es decir, la generación de los excluidos. Excluido significa quedar por fuera, es decir, una persona, un colectivo, un sector que no pertenece, que no tiene identidad, que no se siente parte de ni en los temas sociales, ni políticos, ni culturales. Obviamente esto, digamos que ha ido generando todos unos movimientos porque es una generación paralela. Incluso desde 1968, mayo del 68, todos saben de qué estoy hablando, cuando comienzan estas grandes revoluciones y luego la primavera árabe y todos los otros movimientos que comienzan a decir yo estoy aquí presente. Es decir, son generaciones que corren paralelas con las otras generaciones. Generaciones de muchachos y de personas que sienten que tienen pocas o nulas posibilidades de vinculación laboral, que están fuera de los círculos sociales. Obviamente no entran a los clubes ni entran pues, a los sitios privados, sienten que ser joven y tener un título ya no es garantía de nada. Creen que las nuevas tecnologías los van a dejar por fuera. Muchos caen en mendicidad y en consumo de sustancias, son vistos con hostilidad y algunos grupos pues se han conformado para simplemente decir aquí estoy, estamos presentes, queremos que nos tengan en cuenta. No quería terminar este componente de las generaciones sin hablar sobre la generación E. Y como gerentes de recursos humanos, pues obviamente volvemos otra vez al tema. Es decir, al sincretismo generacional. La realidad y la cotidianidad que confluyen en una mezcla que enriquece la gestión. Se trata de comprender que cada colaborador, independientemente de la edad que tenga, de la región de donde provenga, de la formación que tenga, o del cargo que desempeñe, contribuye de modo significativo en la construcción de experiencias que merecen ser recordadas en el tiempo. Bien, o sea, eso era lo que quería pues como mencionarles, porque a veces, vea que la juventud hoy en día, nosotros los contratamos, llegan, algunos están en la mañana y por la tarde ya no están, ya no se sienten comprometidos, quizá como otras generaciones en donde decíamos, nos queremos algo más de permanencia. Es la responsabilidad también del área de talento humano de decirles a estas generaciones cuál es el sentido de marca, sentirse identificados con la compañía, cuáles son los beneficios que se reciben, ya no tanto en términos de dinero, sino en otros términos que son los términos de logro e identidad. Muy bien. Bien, no sé si sobre eso hay alguna pregunta, algún comentario. Bien, entonces pasemos al último componente de esta reflexión, además porque ya se nos pasó el tiempo. El People Analytics. No sé si el término nos es familiar, si lo hemos conocido, pero pues obviamente hace referencia también a poder reconocer la importancia que tienen los datos en la gestión. Es decir, es la combinación entre
la aplicación de las técnicas del Big Data al área de recursos humanos, porque nosotros tenemos personas, sabemos que son personas, pero cada persona y es su combinación, pues nos obliga a decir, oye, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has estudiado? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es el trabajo que realizas hoy en día? ¿Dónde vives? ¿Con cuántas personas vives? Etcétera. O sea, vamos generando pues como una serie de información para lo que son los recursos humanos y la organización en sí misma también qué está dando. Es decir, a mí me interesa que la persona esté satisfecha, pero también que produzca. Entonces, este es el componente central del Big Data, o del People Analytics, es decir, el análisis que nosotros hacemos de las personas en la organización. Y eso, pues obviamente nos lleva también a resolver una pregunta, o por lo menos a hacerla. ¿Por qué hablamos de People Analytics y no de HR Analytics? La distinción está que con el People Analytics buscamos analizar todo lo que hace la gente dentro de la organización, independientemente de si la mejor está asociada a un programa de recursos humanos o no. Entonces, porque a veces también caemos como en esa tentación. Nosotros los de recursos humanos creemos que estamos manejando todo el componente de las personas desde las actividades de bienestar, evaluación de desempeño, inducción, compensación, etcétera. Pero ¿cómo articulamos todo esto para que generemos lo que dentro de las tres responsabilidades que hablamos está el tema de la retención? Me interesa retener el talento, pero retenerlo no es simplemente con el salario. Retenerlo tiene pues toda una serie de componentes. La tecnología entonces puede automatizar tareas que no son estratégicas. Si yo puedo preguntarle, por ejemplo, a alguien, a un sistema, y decirle, ¿a cuántas horas de capacitación ha ido el señor José Manuel Vecino este año? ¿A qué cursos? ¿Cuánto me costó? Y en qué gastos incurrió, etcétera, pues yo comienzo ya a articular toda una serie de información. Deme el área de mercadeo cómo está, el área de tecnología, el área de operaciones, etcétera, y comienzo pues a hacer preguntas. Tengo que identificar cuáles son las preguntas adecuadas, porque finalmente lo que yo estoy diciendo es cómo logramos implementar un sistema de inteligencia artificial que me dé toda la información, no solamente la información, casi que me dé el dato de decir, recuerde que José Manuel no ha ido a la reinducción este año, le falta este curso de capacitación, su evaluación de desempeño estuvo por estos lados. Entonces, conocemos no solo su productividad, sino la manera como está generando interacciones sociales y podamos diseñar planes y programas orientados a la motivación y al engagement como tal. ¿Cómo construimos entonces una nueva relación con el empleado? El ciclo del People Analytics tiene que ver con lo siguiente. Yo les decía ahorita, ¿qué le vamos a preguntar? A ver, usted tiene un sistema, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría de su gente? ¿Cuántas personas viven en el sector tal? ¿Cuántas personas están entre 25 y 30 años en esta compañía? ¿Cuántas personas fueron? Bueno, no sé, haga las preguntas para que las respuestas pues estén orientadas a lo que usted realmente sí le interesa saber. Y hago una selección de datos. Hoy en día el volumen de información que nos llega es muchísimo. Entonces, ¿cómo genero yo en el People Analytics esa depuración de los datos que me permita analizarlos para poder interpretar y ejecutar? Si yo tengo un plan de capacitación, entonces ¿a quiénes mandamos? No, mandemos, ¿qué está haciendo fulano? Vaya él. No, muestra a ver. Deme los datos que me permitan saber que efectivamente esto que estoy haciendo me permite generar una mayor productividad y obtener un mejor resultado en la organización. A través de 7 pilares. Lo mencionamos creo que en la primera pregunta o en la segunda. Entonces es planeación del talento requerido. ¿Cuál es el tipo de personas que requiere esta organización hoy? ¿Qué debe saber? ¿Cómo se debe comportar? Finalmente, estas personas son las que yo necesito para plan de carrera, para plan de sucesión, para mapa de talentos, high potential, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del talento? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en nuestra organización para ir a las universidades, para ir a otras empresas? ¿Cuáles o lo hacemos a través de Headhunter? ¿Con quién estamos buscando esas fuentes de talento? ¿Cómo lo estamos contratando también? ¿Y qué estamos haciendo en términos de inducción, adaptación y compromiso? Para poder gerenciar pues, el desempeño de la organización, para retener el talento.
y finalmente pues nos debe llevar a bienestar, salud y seguridad. Pregunta, ¿cómo estamos nosotros en términos de conocimiento de nuestra organización? ¿Cómo estamos nosotros en términos de entender los datos que se requieren para poder elaborar una mayor gestión en la organización? Hay algunos modelos, pues obviamente, como vuelvo e insisto, pues hay que seguirlo avanzando, pero en los modelos de People Analytics tenemos los descriptivos, los predictivos y los prescriptivos. ¿Ven? Obviamente, un descriptivo, un modelo de People Analytics descriptivo es el que me dice exactamente, por lo menos en una ruta de conocimiento, recuerden ustedes el proceso de gestión del conocimiento, que son los datos, la información, el conocimiento y la decisión. Entonces, yo voy describiendo efectivamente factor por factor lo que necesito. Luego, la predicción, esto es bien importante porque en el predictivo me va a describir lo que creo yo que va a suceder. Acuérdense ustedes que es la imaginación, lo que llamaba planeación por escenarios también, ¿no? Es lo posible y lo probable. ¿Qué tan probable es? Entonces, yo cojo los factores, los articulo, los combino y puedo predecir. De hecho, suena muchísimo a lo que uno hace en los procesos de selección, ¿no? Y es predecir que el desempeño de esa persona va a ser superior. Y el prescriptivo, pues obviamente ya es más informativo acerca de lo que uno dice, pues obviamente si hacemos esto, pues esto es lo que debería ocurrir. Ok, pero pues igual la propuesta está en que entendamos realmente desde gestión humana cuáles son los desafíos que tenemos allí. Bueno, entonces, pues no sé si hay sobre este otro componente o sobre todo porque ya terminamos. Entonces, quiero pues primero que todo dar las gracias por escuchar. Espero que haya sido relevante y que haya sido importante. Pues mira, lo de la capacitación en términos, a mí personalmente, si me preguntas, pero también es por mi formación, porque a veces he tenido pues como algunas discusiones al respecto. Acuérdense que capacitar es hacer capaz a alguien y uno hace capaz a alguien mediante el desarrollo de competencias, ¿ves? Entonces, la capacitación es como esa gran sombrilla sobre la cual, pues obviamente a partir de ahí se va juntando todo lo que tiene que ver las acciones que hace una organización para que sea un resultado superior y diferencial y que la contribución realmente apunte a la productividad y la competitividad. Yasmina, gracias. ¿Cuál podría ser el desafío de gestión humana ante el home office y la integración intergeneracional? Sí. Ahí viene una palabra clave que también tiene que ver con lo que ya quizá hemos reflexionado y es la disciplina. La disciplina o la autodisciplina también. ¿Y por qué razón? Porque el desafío de gestión humana es que la persona entienda que, por lo menos en este momento, si hablamos solo de home office, no de teletrabajo, es cómo vamos desarrollando los objetivos y las tareas por medio de una serie de actividades. Recuerden ustedes la línea de la gestión y es, yo tengo una estrategia para hacer algo. De la estrategia elaboro unos objetivos. De los objetivos establezco unas iniciativas que me permitan cumplir con esos objetivos. Y de las iniciativas saco las actividades. ¿Ok? Entonces, pues obviamente eso va mucho con la responsabilidad que tienen los líderes en la organización de hacer seguimiento, acompañamiento y el monitoreo de las tareas que las personas hacen. Recuerden ustedes, hay personas que les gusta que su jefe todos los días lo esté llamando y que lo llame ojalá 2 o 3 veces al día. Pero hay personas que prefieren que no los llamen. Entonces, usted como líder, usted debe saber qué tipo de persona tiene en home office, en este caso, y si es uno de los jóvenes, porque hay algunos que dicen, mire, yo hago, dígame qué toca hacer, yo lo hago, se lo presento y conversamos luego. Deme espacio. Otros, si usted no lo llamó en toda la mañana, dice, mi jefe está bravo, algo le pasó. ¿Ve? Entonces, eso es parte, pues, como del tema. ¿Ok? Bueno. Por acá, don José tiene una consulta. Dice, ¿cómo podemos potenciar estas habilidades en los cargos de jefatura y luego desarrollar en los trabajadores? Sí, obviamente, entonces, en los cargos de jefatura es hacer, primero,
yo lo llamo el modelo DICE. DICE significa diagnóstico, intervención, comprobación y evaluación. El diagnóstico se hace a través, bien sea de un assessment, de una prueba DIS, de alguna herramienta que me permite identificar cuáles son, como el DOFA, por decirlo así, sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas como líder, ¿cierto? Y comienza pues a organizar y establecer el plan el plan de intervención. Entonces la intervención puede ser coaching, mentoring, desarrollo de equipo, habilidades blandas o conocimientos específicos, depende, ¿no? Porque hay jefes que son muy buenos jefes, pero a veces necesitan pues como un fortalecimiento en la parte conceptual. Y luego eso, cómo se hace lo que se llama la transferencia del aprendizaje. Esa palabra es clave, transferencia del aprendizaje. La transferencia significa qué tanto de lo que yo aprendo me llevo para allá. Por ejemplo, yo sé que esta es una conversación corta, pero espero que les haya quedado por lo menos alguna, dos o tres ideitas así sonando y que ustedes la lleven a su puesto de trabajo. Si ustedes la llevan, eso ya se llama transferencia. Y esa transferencia puede tener un impacto, ¿de acuerdo? Muy Tenemos bien. otra consulta por aquí. Don José nos dice sobre la expectativa de las formas de contratación que habrá ahora por la situación de pandemia. Lo acostumbrado es hacerlo presencial, pero se estará comenzando a realizar entrevistas virtuales y todo el proceso virtual. Desde su punto de vista, ¿cómo ve las ventajas y desventajas? ¿Este proceso se despersonaliza? No, yo al contrario, yo creo, y además, pues por lo menos no sé cómo en Nicaragua pues ya se maneja el tema, pero por lo menos ya, y en este momento yo he tenido ya la oportunidad de comenzar a trabajar en procesos de contratación en plena pandemia. Es decir, no hemos tenido necesidad de hacer ninguna reunión física. Todo el proceso se ha hecho a través de virtualidad, a través de videoconferencias, entrevistas virtuales, assessment de grupos o individuales, acompañamiento pues en todo el proceso de lo que... Recuerden ustedes que viene el reclutamiento, que es identificar las personas que podrían servir para el perfil que yo requiero. Y luego viene ya lo que es la selección como tal. Y en la selección, pues yo establezco un proceso que tendrá que ver seguramente con unas entrevistas, con unas pruebas que son pruebas psicotécnicas, pruebas técnicas y especializadas en algunos casos, entrevistas con quienes van a ser sus jefes directos, incluso con compañeros de trabajo y por supuesto el responsable del área de talento humano, y hacer ya los ejercicios de simulación que pues funcionan pues ahí en el tema. En el tema de lo que va a ser después ya la contratación. Entonces, personalmente creo que no existe pues una despersonalización. Lo que pasa es que lo que sí estamos haciendo es rompiendo paradigmas. O sea, hay muchas empresas que de por sí ya tienen gente por toda América Latina y los contratan y les va muy bien y tienen una serie de objetivos, una serie de resultados, una serie de reuniones de seguimiento, acompañamiento, unos reportes que deben entregar y con eso se hace también lo que se llama la evaluación de desempeño y se establece pues si la persona está o no está. Eh, no sé si con eso respondo o no, pero pues creo que ahí nos ayuda un poco. Muy bien, nos pueden compartir la presentación, por supuesto, la presentación se les va a enviar a todos ustedes que generosamente estuvieron aquí hoy. Y el tema del retorno para la inversión, entonces ahí sí ya me hace una pregunta diferente. Hay una consulta, don Manuel, dice, ¿cuál es la Sí. mejor manera o herramienta para medir rendimiento o el logro de resultados? Pues mira, eso tiene pues distintos, en el mercado hay muchas formas de hacerlo, o sea, hay muchas herramientas de hacerlo, en términos de uno, identificar cuáles son los resultados que se quieren. Dos, si es de gestión o si es de resultado. Tres, un tablero de mando o la identificación de unos indicadores como tal que me permitan saber los niveles de cumplimiento o no. Recuerden ustedes que los indicadores al final, o sea, yo establezco qué es lo que quiero. Entonces, y depende, ¿no? Depende de lo que la persona hace. Si es una persona que entrega producto físico, entonces puede ser por número.
O acuérdense los 4 componentes fundamentales también cuando nosotros recibimos un producto. 1, la calidad. Entonces, ¿qué es la calidad? Entonces, ¿cuáles son los atributos que yo voy a medir en términos de color, sabor, tamaño? No sé. La calidad pues tendrá una serie de factores. 2, la cantidad. ¿Cuánto le pedí? ¿Cuánto entregó? La oportunidad, cuándo debía entregarlo y cuándo entregó. Y el costo, pues obviamente puede que me entregue todo maravillosamente, me lo entregó en el momento que era, en la cantidad que era, pero nos pasamos de costo. Entonces, pues obviamente también ahí tengo una dificultad. Entonces, esos 4 elementos son muy importantes para que ustedes de golpe los tengan en cuenta cuando formulan un tablero de indicadores. Bueno, entonces, pues no sé si hay algo más. Ah, bueno, no hablé del retorno sobre inversión, sí. Hay otra consulta, dice, ¿cuál es el reto que tenemos los especialistas del talento humano respecto a la integración de las diferentes generaciones? Sí, dame un segundito, respondo primero esto del retorno de la inversión. Cuando nosotros hablamos del retorno de la inversión, digamos que ya hay mecanismos para medir. Acuérdense de los 5 niveles de evaluación de Kilpatrick, donde nos habla de efectivamente la evaluación de reacción. O sea, yo voy a un evento de capacitación y lo primero que hago es que me pasan, o al finalizar, perdón, me pasan un documento que si me gustó, que si los objetivos se cumplieron, que si le pareció, eso se llama de reacción. El segundo es el de aprendizaje. Y el de aprendizaje tiene que ver con o sea, el aprendizaje tiene que ver con cuánto sabía yo al llegar al curso y con cuánto me voy. Entonces, pues es un poco lo que a veces pasa en las universidades. Llegan, nos hacen un examen y ahí sabemos pues cuánto sabía y al final me vuelven a hacer el examen y cuánto quedé sabiendo. El tercero, lo que hablaba de la transferencia. Cuánto de lo que yo aprendí lo llevo al puesto de trabajo. El cuarto es el impacto, que tiene que ver con lo que yo hago en la empresa a partir del curso que tomé. Esto me generó unos cambios importantes. Entonces yo los puedo medir. Y por supuesto viene la medición del retorno sobre la inversión, es decir, por cada dólar que yo invertí en capacitación, cuánto me regresa. Pero el cuánto me regresa, ojo, esto es muy importante, no siempre significa que tiene que ser en términos contables, es decir, en términos de dinero para la caja. Puede ser que el retorno sea en que disminuimos los reprocesos, en que incrementamos ventas, en que fortalecimos la sinergia organizacional, etc. ¿Ok? Pero he respondido eso. Bueno. Nos hablaba Rosadelma sobre el reto que tenemos los especialistas del talento humano respecto a la integración de las diferentes generaciones. Sí, perdóname. Ok, entonces, y sobre eso, pues rápidamente lo que puedo decir es lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de las distintas generaciones, es como desde gestión humana nosotros organizamos programas, por ejemplo, de bienestar. Y si eso, así como nosotros sabemos, pues hay unos programas que son para los casados, otros que son para los solteros, hay Día de los Niños, pues hay muchos trabajadores que no tienen niños, lo mismo, y entonces nosotros organizamos eventos que están como diferenciados. Entonces, lo mismo acá. Podemos encontrar de golpe espacios para, por generaciones, es posible y en algunos les funciona. Otros dicen, no, tenemos que encontrar la forma en que nosotros desde gestión humana generemos procesos de identidad entre las diferentes generaciones para que no solamente haya competencia. Recuerden lo que yo les dije. Seguramente hay muchos jóvenes ocupando cargos de gerencia y muchas personas mayores que están en el área de la operación. En general no hay conflicto. Depende también de cómo se manejen los espacios de encuentro, de interacción y de relación entre las diferentes generaciones. Todas las generaciones son abiertas a escuchar a las otras. Eso es, por lo menos, es mi evidencia. Depende mucho del sitio, de la región de donde venga, depende mucho del tipo de familia, depende mucho del estrato social, depende como una serie de cosas también. Algunos de ellos pues hay que irlos direccionando para que se integren más o entiendan qué es lo que está pasando con las otras generaciones. Pero digamos que las actividades no pueden ser tampoco, eventualmente puede que sí o eventualmente puede que no. La decisión se toma desde gestión humana de decir realmente el grupo de personas que tenemos en nuestra organización es un grupo de personas
que logra empujarse y entenderse como un solo equipo. Si hay divisiones evidentes, pues tenemos que estructurar una actividad que nos permita poder desarrollar más sinergia entre cada una de ellas y encontrar los puntos de encuentro. Ok, no sé, entonces les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Sí, una última. Por ahí usted mencionaba, don José, el nombre de un modelo, solamente si lo puede repetir, si es PISA o DISA, nos comentan. Ah, ok, no, y es un documento, yo se los paso. Por eso decía a mí que pendientes de todas las promesas que estoy haciendo. DICE significa diagnóstico, intervención, comprobación y evaluación. Ok, claro que sí. Entonces, Pero hay sí, yo les voy a pasar un documento para que se los comparto para que ustedes lo puedan enviar también al correo electrónico de todos los participantes, ¿de acuerdo? okay. Ok, listo. Ricardo, entonces rápidamente lo tuyo. Los monitoreos y seguimientos, pues obviamente es un acuerdo que se hace también entre los líderes y los colaboradores de decir, todos los lunes nos vamos a encontrar o nos vamos a encontrar 2 veces por semana o los lunes nos encontramos para hacer planeación y los viernes para hacer entrega de resultados con una reunión corta los miércoles, algo así. Depende del trabajo, ¿no? Depende del trabajo, pues habrá algunos en donde sí es necesario que sea todos los días, pero pues conservando el entendido que las personas trabajan más por el resultado que por la gestión. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Hasta ahí culminamos. Gracias a usted, don José, por el tiempo brindado. Ya el tiempo no nos da para más. Quisiéramos seguir escuchando, pero pues lastimosamente no podemos seguir ya abusando ahí de su tiempito que nos ha dado de más. Muchas gracias a todos por su participación en esta conferencia. Esperamos tenerle, don José, próximamente, quizás por estos lados, visitándonos. Y pues muchas gracias por su atención. Por ahí está la grabación, va a quedar grabada en la página de YouTube para las personas que no se conectaron a tiempo, puedan iniciar y verla desde un inicio. Igual va a estar por ahí en Facebook lo que es las nuevas convocatorias. Y bueno, los esperamos hasta una próxima edición. Tengan buenas tardes, provechos en su almuerzo. Saludos para todos. Chao, don José. Chao, chao, muchas gracias, que estén muy bien, felicidades a todos. Y si necesitan, pues igual ahí están mis números, teléfono, correo, etcétera. Claro que sí. Por ahí nos pueden solicitar también si requieren el contacto de don José, con mucho gusto se los vamos a estar compartiendo. Gracias, chao, chao. Saludos.